Y vamos directamente con lo anunciado. Graciela Huinao Alarcón, poeta y escritora mapuche, nació en Rahue, Osorno, hija de Herminia Alarcón y Dolorindo Huinao. Así le gusta presentarse, Graciela. Es la primera mujer indígena en la Academia de la Lengua Chilena. Y cuando se posesionó esta membresía, dijo que era una manera de acercar el lenguaje mapudungún, es lenguaje mapuche, con verdad, justicia y sin deformaciones, de acercar esta lengua a la aplicación de las palabras en la sociedad chilena. Graciela, mi primera pregunta es, ¿ha conseguido hacer ese acercamiento? Lo he conseguido con harto esfuerzo, pero lo he conseguido, pero pienso que ha sido muy poco visible, pero pienso que con el tiempo va a ir agrandándose esta posibilidad que se me dio de ser integrante en la Academia Chilena de la Lengua. ¿Cómo en la práctica, cómo ha podido acercar estas palabras del mapuche con justicia, con verdad, al uso de la sociedad chilena? Primero, el chileno habla mapudungún, tiene el acento del mapudungún en la boca. Nosotros no hablamos, no tenemos el ritmo que tienen los argentinos, los peruanos ni los bolivianos. Sí. Tenemos el acento que viene de la tierra, que es el mapudungún, pero no, la sociedad chilena no lo reconoce, no lo quiere reconocer. En la academia, cuando yo asumí, realmente no sabía a lo que yo iba a hacer, pero el tiempo me ha ido dando un espacio de posesionar mi lengua madre en la Academia Chilena de la Lengua, que es la que, digamos, dirige todo lo que es diccionario, todo lo que hablamos, lo que habla el pueblo chileno. Y dentro de esta habla del pueblo chileno están estas formas, estos sonidos tan propios que son solamente de esa tierra. Y no solamente los sonidos, sino que hay muchas palabras. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, nosotros decimos pichintún. ¿Pichintún? ¿Qué quiere decir? Una cosa pequeña. Ajá. Pásame un pichintún de sal. Ajá. Y uno sabe que es un poquitito. Sí. Voy a contar una anécdota. Cuando vino el director de las academias, que es un español, y nos teníamos que presentar uno a uno los integrantes de la Academia Chilena, y justo me dio una carraspera. Ajá. Entonces, como estábamos, yo salí un momento a toser afuera, ingresé. Entonces, cuando me tocó a mí entrar, yo le dije que me perdonara porque yo había salido. No les dije que había tenido una carraspera ni un atoramiento, sí, sino que dije una palabra en mapudungún. ¿Y cuál es? Todo, me trapiqué. Ah, me trapiqué. Entonces, todos entendieron, todos los chilenos sí, entendieron que yo me había atorado. Yo le dije, discúlpeme, pero me trapiqué. Pero lo hice intencionalmente. Claro. No es que se me... Entonces él quedó así como, ¿y qué le pasó?, me dijo. Y yo le dije, ¿le pueden explicar lo que me pasó? Entonces todos le explicaron lo que me había pasado a mí. Es decir, el trapicarse es solamente, y viene de allá del trapi. Nosotros, y el trapi es el ají. Sí. El ají, claro, entonces, que hace que uno se atore. Que se hace que se atore, le pique la garganta. Sí. Y de ahí viene el trapicarse. Entonces él lo notó. Y lo encontró muy curioso que yo me haya presentado de esa manera. No encontré otra forma de presentarse, y yo creo que fue la mejor forma de presentarme ante él, con una palabra indígena que él nunca en su vida había escuchado.
Y yo de a poquito he ido integrando mi lengua madre a la academia. Por primera vez hice un encuentro de lingüistas mapuche en la academia, personas muy importantes que han trabajado por años con la lengua mapuche. El primer año. El segundo año hice un encuentro de poetas en lenguas originarias en la academia. El mapudungún ingresó a la academia, ingresó conmigo. Si yo no hubiese ingresado a la academia, no hubiese estado presente. Es una forma entonces de reconocimiento de la lengua. ¿Hay una distancia entre los saberes de las mujeres indígenas y la academia? No la academia de la lengua únicamente, sino la academia, la universidad. Muy grande. Porque el pueblo chileno no reconoce sus raíces. Y la academia en Chile generalmente son la élite. Y generalmente la élite no se va a reconocer jamás en los pueblos originarios. Pero para eso estamos trabajando. Para eso personas como yo en la escritura, en la palabra. Hay otros hermanos que están trabajando en la pintura, en el cine, acercándonos nosotros a esta academia que se ve tan lejana, no solamente para los pueblos indígenas la academia, allá es lejana la academia de la lengua y la academia de los académicos en las universidades, sino que el pueblo mismo lo ve muy lejano. Y el pueblo es un pueblo, Chile es un pueblo mestizo. Y no reconoce su mestizaje tan propio, tan hermoso. Ya es una lucha enorme ser poeta, escritora, escritor, indígena, pero creo que es una lucha mayor el ser escritora, indígena y mujer. Y pobre, Ya. además. Sí. ¿Cuál es la mayor lucha? ¿Ser indígena? ¿Ser mujer? ¿Dónde está la mayor lucha? Yo creo que la mayor lucha es ser indígena. Porque tú puedes ser pobre, pero no indígena. Voy a contar otra anécdota. Adelante. A propósito, Sí. hace unos años en Chile había un delincuente que era muy buscado y se llamaba el Indio Juan. Y salió por todos los medios de comunicación, la televisión, le dieron mucho. Entonces, cuando lo tomaron preso a él y le preguntaron si era indio, y él dijo, yo puedo ser violador, asesino, Sí. puedo ser ladrón, pero menos indio. Ajá. Entonces, Es la escala de esa valores. escala de valores, Ajá. y de ahí lamentablemente nosotros tenemos que luchar contra estas capas de racismo en la sociedad. Son Y resabios de un y coloniaje. tenemos que ir de a poquito rompiendo. Y pienso que yo lo he logrado, porque yo hoy día en Chile soy una persona que a través de mi poesía estoy reconocida. Pero esto no ha sido fácil, porque venir mi padre un obrero, molinero, yo siempre le agradezco a él y digo que mi padre era un hombre ilustrado. Sí. Nos llevaba siempre a la casa libros, nunca nos obligó a leer un libro. Tomaba los libros, los dejaba ahí. Él los leía. ¿Qué hace un niño? Imita a los padres. Nosotros tomábamos los libros cuando él terminaba y los leíamos. Entonces él, sin darse cuenta, nos fue introduciendo el amor hacia los libros, hacia la palabra. Yo tengo aquí precisamente un poema. Es una parte de uno de sus poemas que habla de su padre y de cómo su padre le ha enseñado. Es tu vida, me dijo una vez mi padre, colocándome un puñado de tierra en la mano. La vi tan negra, la sentí tan áspera. Mi pequeña palma tembló. Sin miedo, me dijo, para que no te pesen los años. La mano de mi padre envolvía la mía y los pequeños habitantes
dejaron de moverse dentro de mi palma. El miedo me atravesó como punta de lanza. Un segundo bastó y sobraron todas las palabras para mostrarme el terror a la muerte que todos llevamos. De enseñanza simple era mi padre, con su naturaleza sabia. Ha aprendido mucho de su papá, ¿no? Sí, lamentablemente yo fui criada por él, porque lamentablemente perdí mi madre a temprana edad, y él fue mi padre y mi madre. Pero a mi madre la recuerdo, con lo poco que estuve con ella, la recuerdo con mucho amor, con mucho cariño, porque ella me lo brindó. Y bueno, estas cosas las hacíamos con él. Yo siempre digo, ese poema no lo hice yo. Lo hizo él. Lo hizo él. A pesar que cuando yo lo escribí, él ya no estaba. Él había muerto unos 5 años. Pero ese poema lo escribió mi padre. Quiero preguntarle si hay un feminismo indígena. Sí lo hay. Como en todas, hoy día se está levantando, en todos los países hay un feminismo indígena. ¿Qué plantea pero ese feminismo? No es tan fuerte como el feminismo chileno, porque en nuestra cultura a nosotros nos enseñaron la dualidad, que nadie es más ni es menos. Hembra y macho. Exactamente. Arriba y abajo. Y no solamente en eso, sino que en la sexualidad y todo. La homosexualidad en mi pueblo no es tema. Entonces cuando a mí me preguntan, yo no puedo hablar ni positiva ni negativamente porque no es tema. Siempre nos enseñaron el ser. Un ser se puede catalogar si es un hombre bueno o si es un hombre malo. Lo mismo ocurre con una mujer. Entonces, el feminismo viene ahora por las niñas, las escritoras que vienen más jóvenes. Ellas han tomado una bandera de lucha. ¿Y qué plantean? Ellas plantean lo mismo que plantean el resto de la sociedad, la igualdad, pero es que nosotros yo vengo de una sociedad donde existe la igualdad. Si esa desigualdad la encontré en el pueblo de Chile, principalmente cuando entré al colegio, marcada fundamentalmente por la religión. Entonces yo no viví lo que ellas vivieron, porque yo tuve la suerte de ser una de las últimas generación que vivió en una ruca, que comió de las tortillas que sacaba la abuela, sin radio, sin televisión. Esta generación de hoy día no tuvo esa posibilidad. Ellas nacieron con radio, con televisión, hoy día con universidad, sobre todo con el teléfono. Entonces, redes sociales. Mi lucha, cuando empezó, era muy distinta a la lucha que tienen ellas. Yo empecé mi lucha, como hoy día, mis hermanos están luchando en este minuto. Los mapuches. Exacto, mis hermanos. Esta es mi lucha, esta es mi arma. Yo aquí disparo a la mente. Hualinto. Fue mi primer trabajo. Y yo digo que si yo no quiero matar el racismo, porque yo no lo voy a lograr, porque viví en una sociedad racista, pero si yo con este libro o con el otro disminuyo esta barrera tan profunda que hay en Chile, si logro que esto un poquito se iguale, yo creo que mi trabajo lo he cumplido. Porque yo empecé con esto. ¿Qué quiere decir Hualinto? Es el lugar de mi comunidad donde nació mi padre, que significa lugar de patos. Un pato huala, que es un típico pato pequeñito del sur de Chile. Entonces significa lugar de patos huala. Esa es mi comunidad y todavía existe y está. ¿Usted cree que las mujeres indígenas, escritoras indígenas, escriben de cosas distintas que podrían escribir los varones indígenas? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son Nosotros, los por temas? ejemplo, podemos hacer un poema de una comida. Tenemos muchas formas distintas que los hombres.
a pesar que tenemos menos posibilidades, porque yo, además de trabajar para sobrevivir, escribo. Y eso, cuando escribo, no es trabajo. La escritura no es trabajo. Entonces, a mí no se me paga por escribir. Yo tengo que tener un trabajo paralelo para sobrevivir. Además de eso, de tener estos, entre comillas, 2 trabajos, tengo que lavar, tengo que planchar, limpiar, acostarme que tampoco es pensando trabajo. qué comida voy a hacer mañana, si dejé los porotos remojando, Sí. que también poéticamente puede resultar una poesía. Y eso los hombres... Ajá. Y ese No. trabajo de remojar los porotos y todo, una tampoco poesía. es trabajo, ¿no? No, tampoco, ni lavar ni planchar, Ajá. no es trabajo. ¿Y entre los mapuches tampoco? Es que es distinto. Entre los mapuches, por ejemplo, se trabajaba, hoy día no, pero se trabajaba en lo que nosotros conocemos la minga, el mingaco, Sí. que significa en que todos íbamos a trabajar, niños, mujeres, entonces nadie se quedaba en la casa, todos íbamos a trabajar, el vecino, el de acá, el de allá, y no se les pagaba. Y cuando la cosecha se volvía ese mingaco a hacer, se le pagaba en productos de la cosecha. Entonces, no solamente era el hombre que trabajaba en la casa, la mujer también trabajaba en la casa. Entonces, y ambos aportaban para la casa, aunque sea el niño muy pequeño, tiraba la semilla. Hay hombre o mujer, también tenía que hacerlo. Entonces es muy distinto como hoy día, porque hoy día nosotros tenemos el mismo proyecto de vida que tienen los chilenos, de salir a trabajar, tomar la micro, estar pensando pagar las cuentas, pagar el internet, cosas que antes no existían. Sí, es verdad. Entonces esa es la diferencia que hay entre el pueblo mapuche y el pueblo chileno y los pueblos originarios, los 9 pueblos que integran la sociedad chilena. Quiero pedirle algo, y es que nos diga con poesía algo que quiera usted decirnos, escogiendo de su libro, en lengua mapuche y nos la traduzca al español. Pequeñito. Un poema, un mensaje hecho poesía. Ayer hice lo mismo, solamente me dejaron porque estaban muy apurados, pero voy a leer uno que es bien muy cortito, que Muy se llama bien. La lagartija. La lagartija. Chifilcum, Chifilcum. traf inche, petueñumaluwi, tañeantneu, filque ant. La lagartija. Ante mí entibia su carne con mi sol de cada día. Muy bonito. Qué bonita qué bonito el canto de la lengua mapudungún. Sí. Quiero agradecerle mucho el haber estado aquí, el haber compartido estos sentimientos, estos saberes. Entonces sí, hay una poesía, hay una escritura propia de los mapudungún. El mapudungún es muy poético, es una lengua poética, y de ahí el dicho que dicen que todos los chilenos son poetas, y yo creo que viene del mapudungún, porque el mapudungún son ideas, y son ideas con mucha poesía, y las personas cuando se ponen digamos, a estudiar, a pensar un poquito en mapudungún, se dan cuenta que es poesía pura. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguramente tendremos otra oportunidad A lo de mejor. compartir más. Que la naturaleza sí lo quiera. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para entrar al siguiente tema en Piedra, Papel y Tinta, la economía en nuestro país.